7:47 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida a Pamela Aguirre Castro, directora del Observatorio Jurídico de la UES. Es doctora en Derecho. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Liz, por la invitación. Quiero empezar conociendo su percepción de lo que el país conoció la noche de ayer. Esta decisión del juez Bani Molina de Portoviejo de otorgar este habeas corpus a 3 personas a hacer un combo. Iba por un ciudadano y de repente también decide concederle este recurso al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Creo que esta es otra de esas semanas nefastas para la justicia constitucional. Y digo nefastas para la justicia constitucional porque lamentablemente el fin de semana y el día de ayer tuvimos conocimiento de una serie de acciones que darían cuenta del abuso nuevamente de las garantías jurisdiccionales. Efectivamente, el día de ayer se notifica una decisión en la que es propuesta por una persona alegando la violación de sus derechos constitucionales, específicamente su derecho a la salud. Y no obstante de aquello, parece que hay un tercero interesado o 2 terceros interesados sobre quienes posiblemente también se va a resolver. Y me parece a mí que este mal entendimiento de los efectos de las garantías, de cómo se presentan las garantías, para qué se activan las garantías, nos va a pasar factura y como hacíamos referencia, pues más bien en el corto plazo que en el largo plazo cuando se intenten limitar este tipo de procedimientos constitucionales. Pero hoy hay un abuso, señalan algunos expertos, de estos recursos, ¿no?, que han servido para resarcir decisiones o dentro del Consejo de Participación Ciudadana, de la Asamblea. Ahora usted hacía alusión también a lo que pasa con la Superintendencia de Bancos. Entonces, finalmente, ¿cómo entender? ¿Eso es producto de el abuso con mala fe? ¿Es producto del desconocimiento? ¿A qué responde esto? Yo creo que un poco de los dos. Primero, un abuso de mala fe, creo que fue un hecho público notorio. La semana pasada se tuvo conocimiento de la acción intentada para frenar la posesión del superintendente electo. Se presenta una acción de protección, se resolvió esto por parte de una jueza de San Borondón y el fin de semana tenemos un juez de Yaguachi que dicta medidas cautelares imposibilitando la ejecución de la sentencia. Esto claramente es una antinomia jurisdiccional, es decir, una contradicción de decisiones jurisdiccionales. Y por ahí alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que haya o que pueda existir esta contradicción? Y esta contradicción se da porque tenemos 2 personas que están intentando sus pretensiones, que son contradictorias, y tenemos jueces que han mal entendido las garantías, las mal han utilizado, y sobre esa base entonces tienen decisiones contradictorias que simplemente vuelven caótico el sistema político. Empecemos por partir que estas medidas cautelares y la acción de protección versan sobre un tema eminentemente político, de una decisión política de designación de una alta autoridad del Estado. A mí siempre me llamó la atención primero la presentación de la acción de protección para frenar la designación del superintendente y luego lo que ya me parece que caímos en el absurdo, la medida cautelar para suspender una orden judicial cuando expresamente lo prohíbe la ley. O sea, aquí ni siquiera hablemos de desarrollo jurisprudencial. La ley está vigente desde 2009. Desde 2009 existe un numeral que dice que se prohíbe la concesión de medidas cautelares para suspender órdenes judiciales. Entonces, simplemente aquí tenemos un juez que ha desconocido flagrantemente la ley. Pero ahí uno se pregunta, alguien que no es experto en materia jurídica, ¿cómo puede un juez desconocer eso? Porque claro, lo que él después dijo es, no sabía que había esta resolución inicial, pero es un caso hasta público. ¿Cómo puede decir no conocía? Son preguntas que son inentendibles, inclusive desde la lógica del foro jurídico. Ahora, usted empezó diciendo que el problema aquí es que en algún momento se decida que estas garantías también se dejen de lado. Hay alguna reforma que establezca ya el no dar paso, ¿no? Pero la situación es que de un tiempo acá, antes no pasaba, antes quizás, claro, estos recursos eran utilizados por aquellas personas que sentían que se vulneraban sus derechos en casos específicos, pero ahora resulta que se los utiliza para quitar o poner a alguien en un cargo público. Y ahí la pregunta es, ¿está judicializando la política, politizando la justicia? ¿En qué está cayendo el país? Se está politizando efectivamente la justicia constitucional y la gran perdedora es la justicia constitucional. Las garantías jurisdiccionales existen desde la vigencia de la Constitución, tal y como se encuentran descritas en nuestra Constitución, desde la vigencia de la Constitución de 2008, y nosotros teníamos el amparo constitucional a la vigencia de la Ley de Amparo Constitucional de Control Constitucional de 1997. Entonces, si hemos tenido mecanismos de protección, los mecanismos de protección son derechos humanos
humanos se encuentran previstos en instrumentos internacionales, en el artículo 25, por ejemplo, en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, es un derecho de las personas poder activar mecanismos cuando existen violaciones de derechos constitucionales. El problema es que estas garantías, tal y como se encuentran prescritas en nuestra Constitución, son muy bondadosas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son muy flexibles, es muy fácil presentar una acción de protección, es muy fácil presentar un habeas corpus, pero realmente quien tiene el conocimiento de estas garantías debería ser el juez. Y entonces la primera gran falla que tenemos es que no tenemos jueces especializados. Ya hemos visto algunas judicaturas que han quedado en entredicho justamente por estas decisiones bastante cuestionadas, ¿sí? Y el segundo punto es que también parece ser que los abogados hemos olvidado de ética y nos hemos olvidado de la ética en el ejercicio de la profesión, cuando abiertamente presentamos o se han presentado acciones que claramente tergiversan el sistema de garantías jurisdiccionales. Que un tercero interesado sea beneficiario de un habeas corpus correctivo aplicando una excepción de una sentencia constitucional, a mí me parece que estamos rayando en el absurdo y efectivamente eso cae en la inseguridad jurídica. Entonces no hay una ausencia de normas, sino una aplicación inadecuada de esta norma. ¿Cómo resolver entonces el problema que hoy enfrenta el país ante eso? Debemos buscar soluciones de inmediato plazo y a mediano plazo. Lo inmediato que se debería hacer es tomar en serio, hay varias propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en la Asamblea para generar una justicia constitucional especializada. Esto hay que estudiarlo, esto hay que debatirlo, esto es necesario, creo que ya es una necesidad. Y por otro lado, pues tenemos que volver a una formación del abogado ética. Más allá del conocimiento de las leyes, del día de hoy, cuando tenemos al alcance sistemas dispositivos en los que nosotros podemos encontrar en un segundo las normas, la jurisprudencia necesaria, lo que hoy necesitamos son abogados éticos que sepan guiar el accionar del derecho en la sociedad. Una sociedad en la que el derecho es incapaz de resolver el conflicto social, pues simplemente es una sociedad caótica. Y no debemos dejar que eso nos ocurra. Pero ¿cómo lograr que prime esa ética cuando se hacen concursos para la selección de jueces y uno piensa que ahí van a estar los mejores perfiles ocupando esos cargos? Creo que se puede perfeccionar el tema de concursos. El tema de concursos debe ser perfeccionado, pero no solo por parte del tema judicial como tal, sino también los abogados en libre ejercicio. Es verdad que hay un número muy importante de abogados, tal vez existe una sobrepoblación de abogados para el país, pero sí que sería necesario entonces que las personas también tomen como abogados a aquellas personas éticas. Tenemos que volver a estas normas de convivencia básicas con las cuales la sociedad ha logrado progresar y sin las cuales en los periodos de historia en los cuales pues hemos visto este quebrantamiento de la ética o el desconocimiento del otro, pues ahí es cuando se han dado las grandes amenazas de la vigencia misma de la humanidad. Entonces, si nosotros no somos capaces como gremio, esto no es algo nuevo que lo he dicho, Liz, lo he señalado en varias ocasiones, inclusive en las columnas de opinión, que es necesario que los abogados volvamos a ser ese gremio prestigioso. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que los abogados seamos honestos con nuestros clientes de lo posible y de lo imposible. Y el abogado que se presta justamente para estas cuestiones que claramente resultan inadmisibles desde la lógica del derecho, pues deberían ser expurgados de un sistema que tiene que ser básicamente de méritos, de honradez, de lealtad procesal. Y caso contrario, si no se hace este mea culpa, si no se da paso a esas reformas al ordenamiento jurídico que usted ha señalado, la gran pregunta es hacia dónde eso proyecta el Ecuador, ¿no? Porque esa inseguridad jurídica no se queda solo en una repercusión de la función judicial, sino, por ejemplo, en el que venga la inversión, en el que el país se vuelva confiable externamente o hasta internamente. Es que efectivamente uno de los índices que se mide justamente para el desarrollo del país, para la confiabilidad del país, es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es contar con normas previas, claras y públicas. Certeza, confiabilidad, seguridad de que esas normas van a ser aplicadas dentro de un marco jurídico que efectivamente responda a la justicia, responda a esa previsibilidad. Y cuando no existe esa previsibilidad, el país deja de ser atractivo para la inversión, el país deja de ser atractivo para ser un lugar, por ejemplo, inclusive turístico. ¿Por qué? Porque eventualmente el turista que pierda un documento o al que le roben no va a saber en dónde está, no va a poder tener una ayuda. Y todo esto abona ¿a qué? A tener un país en subdesarrollo.
Solo aquellos países que confían y aplican sus normas, tienen la confiabilidad de que el ordenamiento jurídico va a ser aplicado, pues han logrado salir al desarrollo. El respeto a la ley. Quiero agradecerle, doctora, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchísimas gracias. Buen día. La doctora Pamela Aguirre, directora del Observatorio Jurídico de la UES. Con esto aquí estamos ya concluyendo este espacio de noticias, pero enseguida vienen las de la comunidad. Que tengan un excelente martes.